Muy buenos días, hermanos. Les pido el favor que abran sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Y quiero que me acompañe en la lectura desde el versículo 18 hasta el versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Coloquemos este tiempo, hermanos, en oración. Señor Dios bueno, gracias. Gracias por permitirnos llegar a este lugar, oh Dios. Has provisto de todos los medios que necesitamos para venir acá a meditar en torno a tu palabra, Dios. Y yo te pido, Señor, que hables a cada corazón aquí presente, oh Dios. Que a través de mi propia vida tú hables a cada uno de ellos las palabras que tú quieres, Señor. No la sabiduría humana, Señor, no las invenciones humanas, sino tu palabra que ministre a cada corazón, Señor. Que esta palabra, Señor, sea de bendición, no solamente para esta iglesia, Señor, sino para un mundo que en verdad necesita conocer el Evangelio de Cristo, Señor. Y que nos ayudes, oh Dios, a entenderla y aplicarla en nuestras vidas, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, les confieso algo. Yo soy un entusiasta de la historia. Me encanta leer historia. Y hay un periodo de la historia que de hecho me gusta mucho y es el periodo de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que envuelve este acontecimiento, porque considero que la Segunda Guerra Mundial en términos de historia fue un punto coyuntural de la historia moderna humana. Y de los muchos aspectos que yo podría señalar y que son muy interesantes acerca de este acontecimiento, hay uno que de hecho sucedió antes de la guerra. En septiembre de 1938, Francia y el Reino Unido permitieron que la Alemania nazi tomara el control de una zona al occidente de Checoslovaquia que se llamaba los Sudetes. Ellos pensaron que a partir de esto los alemanes iban a quedar tranquilos porque dirían, bueno, ya anexaron Austria, ya anexaron esta parte que supuestamente tiene muchos alemanes, pues ya se van a quedar tranquilos. Al permitir esto, meses más tarde, Alemania y Austria invadieron el resto de Checoslovaquia y se sintieron envalentonados también para invadir Polonia. Y el resto es historia, ya la conocemos. Este hecho, así como yo se los he narrado brevemente, destaca la pésima labor diplomática de estas personas encargadas en esta conferencia. Ellos debieron haberse parado en la raya y decir no, no más. Pero por desgracia su labor diplomática fue nefasta para toda la humanidad. Es decir, que un mal diplomático puede llevar a un país a la ruina total. Y yo les quiero decir hoy que Dios ha designado a la iglesia como su embajador ante el mundo. Y por eso el título de este mensaje es Embajada de Reconciliación. Veremos que la Escritura ordena a todo hombre y mujer a reconciliarse con Dios, pero especialmente ordena a la iglesia a proclamar ese mensaje de reconciliación. Es decir, que Dios ha dado a su Hijo para quitar la enemistad entre los hombres y Él, y que la iglesia es la embajada de reconciliación. Para ver esto, vamos a ver que nuestro texto se puede dividir en dos partes. Y la primera es que de Dios procede la reconciliación, lo que vemos en los versículos 18 y 19. De Dios procede la reconciliación. Y la otra parte que este texto nos deja ver este principio es que la iglesia es la responsable de la reconciliación. Y es lo que vemos en los versículos 20 y 21.
Ahora, sin más preámbulos, quiero que empecemos a estudiar detalladamente nuestro texto para ver estas verdades. Y la primera es que de Dios procede la reconciliación. Y fíjese lo que dice el versículo 18. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nuestro texto empieza apuntando a algo que Pablo dijo antes en la epístola, porque dice allí, y todo esto. La pregunta es, ¿qué es ese todo esto? Bueno, podríamos afirmar que es todo lo que Pablo ha dicho desde el capítulo 1, versículo 1. Es perfectamente defendible esa posición, teniendo en cuenta de que Pablo está defendiendo su ministerio ante una iglesia que lo ha despreciado una y otra vez. Sin embargo, lo que vemos es que Pablo está mostrando que su ministerio no es un ministerio de cosas perecederas, como lo dice el versículo 1 del capítulo 5. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pablo está mostrando que su ministerio tiene que ver con verdades eternas. Y es algo que vuelve a decirlo en el versículo 17, un versículo muy conocido por muchos cristianos. Alguno diría es típico versículo de camiseta, ¿no es cierto? Porque dice allí el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y a esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice, y todo esto. Es decir, que su ministerio, la obra de Dios es todo esto. Es decir, que todo esto procede de Dios. Ahora, fíjese que él está diciendo que la nueva criatura, la nueva obra que Dios hace procede de Dios. Pero nos dice que ese Dios también nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Ahora, el verbo reconciliar, como lo hemos leído, es muy importante, se repite varias veces. Y Pablo lo utiliza en algunas ocasiones para mostrar cuál es la obra de salvación. Por ejemplo, en Romanos 5:10, Pablo nos dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces vemos que este verbo reconciliar es muy importante, y es muy importante para Pablo y es muy importante para nuestro texto hoy. Pero, ¿qué significa reconciliar o qué significa reconciliarse? Bueno, básicamente es quitar la enemistad, es quitar la enemistad. Reconciliarse significa quitar la enemistad. Por causa del pecado, nosotros los seres humanos y Dios estamos permanentemente enemistados, estamos permanentemente en conflicto, porque nosotros somos pecadores, pero Dios es santo, 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 y Él no tolera el pecado. Pero la reconciliación significa que esa enemistad se resuelve. En las religiones del mundo antiguo, lo que se pensaban las personas a través de distintos rituales y sacrificios era que ellos debían aplacar la ira de los dioses. Es decir, que los seres humanos eran responsables de acercarse a los dioses y resolver la enemistad, es decir, de reconciliarse. Pero nuestro pasaje nos dice todo lo contrario, que es Dios quien realiza la reconciliación con los seres humanos. Es Dios quien toma la iniciativa de la salvación para restaurar esta relación fracturada con sus criaturas. Pero nótese que nuestro texto nos dice quien nos reconcilió y utiliza aquí un verbo en el pasado. Es decir, que es algo que Dios ya hizo. ¿Y a dónde se remonta esa obra de reconciliación? Bueno, se remonta a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que para nosotros sucedió hace poco menos de 2000 años. Y la cruz del Calvario, es la acción definitiva de Dios para realizar la reconciliación. Ahora, un erudito nos dice, continuando con la lectura de nuestro texto, que Dios ha hecho todo lo necesario de su parte para la reconciliación.
Pero diciendo y siguiendo con nuestro texto, nos dice Pablo allí, y nos dio el ministerio de la reconciliación, al final del versículo 18. Dios hace, Dios obra, pero confía a Pablo y a sus asociados y por implicación a la iglesia en general el servicio o el ministerio de anunciar dicha reconciliación. El Señor da el privilegio a sus siervos de anunciar a los hombres y mujeres que están enemistados con Dios que la solución a dicha enemistad ya fue dada en la obra de su Hijo Jesucristo. Un comentarista lo pone de esta manera. Dice así: el juez tiene una relación personal con el acusado. Esto es necesario porque el juez, quien es Dios, es el único contra el cual se ha pecado y es el foco de la hostilidad personal. Dios no solo hace un cambio en el registro al desechar los cargos contra nosotros, pues Él se da a sí mismo a nosotros en amistad. Ahora, Pablo en el versículo 19 explica qué es eso del ministerio de la reconciliación. Pablo nos deja claro primero que Dios obra la reconciliación, que Él toma la iniciativa, pero ahora en el versículo 19 nos explica cuál es esa obra de reconciliación y de qué se trata el ministerio de la reconciliación. Y fíjese lo que dice allí el versículo 19. Empieza diciendo en la Biblia de las Américas, a saber, o en la Reina Valera 1960 dice que. Y esto nos indica un poco un paréntesis que Pablo coloca para explicar de qué se trata la reconciliación. Por tanto, entendemos que el versículo 19 es precisamente esa aclaración de qué es el ministerio de la reconciliación y nos dice a saber. Y fíjese la primera frase que aparece después de ello, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Qué frase más profunda, y tiene una profundidad teológica enorme. Y quiero que por el momento vamos desollando un poco cada parte de esta frase para entenderla mejor. Lo primero que nos dice es que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. Ahora, un paréntesis acá que quiero hacer para todos ustedes. Cuando ustedes lean el Nuevo Testamento y vean esa frase en Cristo, deténganse, porque Pablo y los distintos autores del Nuevo Testamento colocan un énfasis importante en esas dos palabras, en Cristo. Y vemos aquí que nos dice Dios estaba en Cristo. Y efectivamente Dios toma la iniciativa de la reconciliación. Pero ¿cómo lo hace? A través de un agente y mediador. ¿Quién es ese agente y quién es ese mediador? Es Cristo. La obra de nuestro bendito Salvador es lo que Dios el Padre usó para llevar a cabo esta reconciliación consigo mismo. Es Él, es en Cristo, no hay otra opción. Vivimos en un mundo pluralista, donde se nos dice todos los caminos llevan a Roma, donde se nos dice que cualquier religión es válida. Pero Pablo nos está diciendo acá que Dios estaba en Cristo. Solamente es en Él, en la obra que Él ha hecho completa de morir, resucitar y estar a la diestra del Padre, que podemos reconciliarnos con Dios. Pero no se puede ser demasiado insistente en el hecho de decir que es Dios y no el ser humano quien inicia la reconciliación. Es Dios y el ser humano quien completa la reconciliación. Es el ser superior quien obra en beneficio del ser inferior. Ahora nos topamos con una palabra que es difícil a la hora de interpretar, porque nos dice que Él en Cristo nos reconcilió consigo mismo. Más adelante, más atrás dice allí, reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Y qué significa esa palabra mundo? Porque incluso en el español esta palabra tiene varios significados. En el griego tiene aún más. Entonces tenemos que entender qué significa esta palabra para poder ver qué es lo que Pablo quiere decir cuando habla del ministerio de la reconciliación.
Creo que la respuesta a la pregunta de qué es mundo en este versículo viene más adelante en la siguiente frase. Porque Pablo dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Sin embargo, en el griego literalmente dice, no teniendo en cuenta sus ofensas. Por lo tanto, Pablo está diciendo que el mundo ha cometido transgresiones o ha cometido ofensas. Podemos decir entonces, en conclusión, que la palabra mundo significa la humanidad. No encierra al resto de la creación, no encierra solamente a un grupo de personas, sino a toda la humanidad. Porque por cuanto todos pecaron, nos dice Pablo en Romanos 3. Entonces la palabra mundo que está aquí se refiere a toda la humanidad. Pero esto nos deja con una incógnita más profunda todavía, y es, ¿quiere decir esto que Dios no toma en cuenta los pecados de toda la humanidad? Porque si decimos que la palabra mundo en esta frase se refiere a toda la humanidad, pues esa sería la conclusión lógica, ¿no es cierto? El problema es que si nosotros afirmamos eso, estamos hablando del universalismo, de una doctrina según la cual toda persona que ha vivido, que vive y que vivirá, alcanzará la salvación. Sin embargo, la Biblia es enfáticamente clara en contradecir semejante despropósito. Por el contrario, ella nos muestra que son muchos hombres, mujeres, que padecerán el juicio eterno de Dios por sus pecados. Por tanto, la pregunta persiste, ¿qué significa el hecho de que Él reconcilia al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus transgresiones? Bueno, significa que la obra de Cristo anula el documento de deuda que había en contra de aquellos que han oído y aceptado la oferta de reconciliación. Todo aquel que se ha acercado a Cristo y que ha puesto su confianza en Él, ha sido reconciliado con Dios. Y eso es lo que quiere decir precisamente este pasaje. De manera que aquel que ha aceptado la oferta de reconciliación ya no es un enemigo de Dios. Y eso es lo que quiere decir Pablo acá. Esta oferta está abierta para toda persona, sin importar su raza, su sexo, su condición socioeconómica, su formación académica o su nacionalidad. Esta oferta está abierta a todo el mundo. Entonces, Pablo termina el versículo 19 diciendo, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Y el razonamiento de Pablo es el siguiente, en el versículo 19. Dios en su Hijo Jesucristo ha dado la solución definitiva al problema del pecado, que es una enemistad eterna con Él. Pero esta gran noticia tiene que conocerse. A Pablo y a sus compañeros se les encomendó dar esta noticia. Dese cuenta el razonamiento, Dios ha obrado en su Hijo Jesucristo. En la muerte de su Hijo, en su resurrección, en su ascensión y en su estar a la diestra del Padre, Dios ha hecho lo que tenía que hacer con respecto al problema del pecado. Pero Dios ha confiado a unas personas que esa solución se dé a conocer al mundo entero. Ahora, el mundo, a la hora de criticar la fe cristiana, apunta a la supuesta crueldad de Dios y dicen que Dios en el Antiguo Testamento era malvado, como así que mandó exterminar a un poco de gente. Dios es malo. Pero ese Dios al que tanto critican dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que venga a Él en reconocimiento de su condición pecadora, en su reconocimiento de que es un enemigo, se pueda reconciliar con Él. Y creo que frente a esto no existe una declaración más clara que la de Pablo en Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, de Dios proviene la reconciliación. Él es quien da inicio, quien da marcha inicial a la reconciliación. Lo hizo todo para que los hombres se reconcilien con Dios. Y nos queda claro que es Dios en Cristo quien hace esa obra. Pero Pablo también allí, en los versículos 20 y 21, nos deja claro.
que es la iglesia la responsable de la reconciliación. Fíjense cómo acabamos el versículo 19, diciendo que Dios hizo la obra, pero que a él y a sus asociados, en el contexto inmediato de la carta, se les confió la palabra de reconciliación. Dios perfectamente hubiera podido anunciar el evangelio con las estrellas. Una nube que dijera, este es el evangelio. Perfectamente lo hubiera podido hacer. Y sin embargo, tomó a hombres pecadores y les dijo, vayan y anuncien esta reconciliación. Y de eso es de lo que nos hablan los versículos 20 y 21. La iglesia es responsable de la reconciliación. Ahora va a pasar a explicar Pablo cómo es que él, sus asociados, y de nuevo por implicación toda la iglesia, ahora es responsable de esta palabra, de este ministerio. Fíjese cómo inicia el versículo 20. Dice allí, por tanto, somos embajadores de Cristo. Y es una expresión bastante clara, no tiene ningún inconveniente. Sin embargo, yo creo que la preposición de, que se utiliza allí, donde dice embajadores de Cristo, es mucho más profunda en el idioma griego en el que escribió Pablo. Porque allí esta preposición significa al mismo tiempo en lugar de y en representación de. Podríamos traducir el versículo 20 diciendo, por tanto, somos embajadores en lugar de Cristo o somos embajadores en representación de Cristo. Y esto nos muestra cuán importante es la función de un embajador. Y por eso empecé hablando acerca de este acontecimiento tan triste antes de la Segunda Guerra Mundial. Porque ellos tenían una labor en representación, en lugar de sus países. Y lo hicieron mal. Y Pablo nos está diciendo que los creyentes son embajadores en lugar de Cristo y en representación de Cristo. Los creyentes son embajadores en lugar de Cristo y en representación de Cristo. Pero aquí de nuevo el apóstol Pablo hace un giro inesperado. Porque en la antigüedad, en la época de Pablo, eran los estados débiles los que enviaban embajadores a los estados más fuertes para someterse al vasallaje. Era natural que los estados más débiles, cuando veían que venía una superpotencia, en lugar de enfrentarlos en una batalla que probablemente iban a perder, enviaban una embajada a pedir términos de paz y de esa manera someterse a aquel señor fuerte. Recordarán que de hecho el Señor Jesucristo habla de esto en alguna parábola. Pero aquí Dios, que es el estado más fuerte, es quien envía a los embajadores a la humanidad caída, quien es el estado débil. Recordemos que primero Dios es quien se reconcilia con la humanidad. No debería ser así, debería ser al revés, pero Dios toma la iniciativa. Ahora Pablo lo pone en otras palabras, Dios envía a su embajada, siendo el estado fuerte, a la humanidad caída, que es el estado débil. Ahora, yo sé que nosotros amamos nuestras traducciones, ¿no es cierto? Algunos son Team Reina Valera, algunos son Team Biblia de las Américas, ¿no es cierto? U otras Biblias. Y cuando leemos el versículo 20, vemos que hay algunas cosas que es necesario aclarar con respecto a lo que Pablo en verdad quería decir. El versículo 20 dice entonces, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Pero ese como que está allí presente en el versículo 20, ese como si, genera una cierta duda, genera una cierta incertidumbre. Pero en el griego Pablo está hablando de una certeza de lo que Dios está haciendo. Podríamos traducirlo diciendo, y es que Dios ruega a través de nosotros o por medio de nosotros. Seguimos leyendo, allí en el versículo 20, dice, en nombre de Cristo os rogamos. Pero desafortunadamente ese adjetivo demostrativo os no se encuentra en el original. De hecho, lo que está diciendo allí es en nombre de Cristo rogamos, no en nombre de Cristo os rogamos.
Porque aquí pareciera entonces que Pablo se está dirigiendo directamente a los corintios, pero no lo está haciendo. Pablo se dirige a los corintios en el versículo 1 y en el versículo 2 del capítulo 6. Puede leerlo usted allí conmigo. Y como colaboradores con él, también os exhortamos, y aquí sí aparece ese os en el original, a no recibir la gracia de Dios en vano. Por tanto, el versículo 20 lo podríamos leer de la siguiente manera. Por tanto, somos embajadores en representación o en lugar de Cristo, ya que Dios ruega por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Y ese es el mensaje de los embajadores de Dios. Reconcíliense con Dios. Estas aclaraciones son importantes porque nos llevan a entender cuál es la misión de la iglesia en el mundo. Lo que vemos entonces es que Pablo insta a cada persona que está enemistada con Dios a que se reconcilie con Él, con base no en sus propias obras, sino en la obra de Cristo. Este es el pasaje central de nuestro texto, el versículo 20, porque trae los verbos más claros con respecto a lo que usted y yo como iglesia debemos hacer. Es decirles a las personas, ya que Dios ruega a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Ahora, en el versículo 21, Pablo utiliza 15 palabras para explicar todo el mensaje de reconciliación. Para explicar el fundamento de cómo se le puede decir a una persona que está enemistada con Dios, reconcíliese con Dios. Y fíjese lo que dice allí: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y lo primero que afirma el apóstol Pablo aquí es que Cristo, quien es el agente y el mediador de Dios en la reconciliación, nunca cometió pecado. A mí me gusta decir cuando evangelizo que si nosotros tomáramos a Jesús y le hiciéramos la prueba de los 10 mandamientos, Él sería el único que la aprobaría. El único. Él jamás cometió pecado. De hecho, el escritor a la epístola de los Hebreos dice lo siguiente: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. Y fíjese las características que da. Dice: santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Hebreos 7:26. Pablo concuerda con el resto del testimonio del Nuevo Testamento al mostrarnos que Jesús nunca pecó. Absolutamente limpio, santo. Y es lo que dice allí en la primera parte: al que no conoció pecado. Pero ¿qué dice después? Una expresión que puede ser un poco difícil para nosotros. Lo hizo pecado por nosotros. Dios el Padre pone a Cristo como el pago por los pecados de los pecadores. De hecho, aquí Pablo está utilizando la misma preposición que utilizó en el versículo 20 al hablar de embajadores de Cristo. Es decir, que podríamos leer allí: lo hizo pecado en lugar de nosotros o en representación de nosotros. Pablo está utilizando esa misma preposición. Es decir, que Cristo toma el lugar de los pecadores para pagar su condena. Y esto es lo que dice el profeta Isaías hablando de la futura obra del siervo del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6. Es decir, aquel que no merecía la muerte, el único que no merecía morir, murió por los pecados de los pecadores. Tercero, ¿qué más está diciendo Pablo aquí en el versículo 21? Que el resultado de ese pago es que el pecador que cree ahora es justificado delante de Dios. Ya no se ve al pecador que cree como un pecador, sino como alguien cuyos pecados han sido saldados, alguien cuya enemistad ha sido
reconciliada. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, que es lo que nos dice Pablo en Romanos 3:24. Y por último, nos dice Pablo algo importante. Todo esto sucede porque está en Él, en Cristo. La unión con Cristo es lo que permite al creyente experimentar todas estas cosas. Fíjese que al final allí lo dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en Cristo. Fíjese la importancia de estas dos palabras, en Cristo. Porque fuera de Él no hay nada, separados de Él nada podemos hacer, ¿no es cierto? Pero nos dice allí es en Cristo, es en Él. Pablo, por tanto, nos dice, y quiero repetir, las 4 verdades que están encerradas en este versículo. Lo primero afirma la impecabilidad de Cristo. Cristo jamás pecó. También nos dice que fue Dios el Padre quien puso a Cristo por pago de nuestros pecados. Él toma el lugar de nuestros pecados. El resultado de esa obra es que el pecador que cree es justificado delante de Dios, y todo esto se puede dar porque está en Cristo. Ahora quiero que escuche las palabras de uno de los así llamados padres capadocios, de Gregorio de Nacianzo, en el siglo IV después de Cristo, hablando de este versículo. Del mismo modo que fue llamado por causa mía maldición, el que destruye mi maldición, es decir, Cristo, y pecado el que quita el pecado del mundo y llega a ser el nuevo Adán en lugar del antiguo, así también hace suya mi insumisión por ser la cabeza del cuerpo. Y ese es Cristo, el que por causa mía es llamado maldición, el que por causa mía es llamado pecado, aquel que quita el pecado del mundo, el que es un nuevo Adán, toma mi rebeldía, porque Él es la cabeza del cuerpo. Ahora quiero dirigirme a 2 grupos de personas que están entre nosotros hoy. Y quiero empezar con aquellos que no son cristianos, que no son creyentes. Aquellos que, como dice este Gregorio de Nacianzo, son insumisos, no están sometidos al señorío de Cristo y aún viven en sus pecados. A ellos me quiero dirigir en este momento. Y desde este púlpito les ruego, ya que Dios ruega a través de mí, reconcíliense con Dios. La única esperanza para ustedes es que dejen de correr en dirección a sus propias pasiones y se vuelvan para correr hacia la cruz. Pero tal vez usted me dirá, mi pecado es demasiado grande. Yo le digo con la garantía de la palabra de Dios que no hay una transgresión tan negra que la sangre de Cristo no pueda lavar. No existe un pecado tan grande que la cruz de Cristo no pueda abarcar. Le hablo a usted que todavía confía en su propia justicia. Deje atrás esa insensatez y venga a Jesús. Reconozca que sus obras están manchadas con el pecado y ponga su confianza solo en Él, en Cristo, para su salvación. Y sucederá que si así lo hace, será hecho justicia de Dios en Él, en Cristo. Ahora hablo a aquellos que son creyentes, aquellos que comparten esta común salvación que nos ha dado Dios. A ustedes, creyentes, les fue confiado el ministerio de la reconciliación. Ustedes mismos han experimentado en su vida lo que Dios ha hecho en Cristo. Pues antes eran pecadores perdidos, pero ahora son justicia de Dios en Él. Sacúdase de su comodidad. El mundo afuera, cuando ustedes salgan dentro de unos minutos, se está perdiendo de una manera horrible. Satanás trabaja 24/7 para extraviar a la humanidad. Y usted tiene el deber de ser el embajador de reconciliación, de esa reconciliación que Cristo ganó con su sangre. Le digo que es su deber esta reconciliación, así como lo era para Pablo, un deber.
Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Y no solamente debe predicar esta reconciliación, sino orar para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ore por el pastor Fernando y por el liderazgo, para que sean testigos veraces de esta reconciliación. Ore por el ministerio de jóvenes de la iglesia, donde sábado tras sábado se los evangeliza. Ore por el ministerio de la escuela dominical de niños, donde en este momento sus hijos están recibiendo el evangelio. Ore por el grupo de personas de esta iglesia que va a la cárcel distrital los viernes a predicar el evangelio a aquellos que están presos de su libertad. Ore por el grupo de evangelismo. Ore para que cada miembro de esta iglesia tenga una necesidad insaciable de predicar a Cristo. Ore por aquellas etnias remotas que no han sido alcanzadas con el evangelio. Hay un proyecto que se llama el Proyecto Josué. Ellos publican en su página web día tras día una etnia del mundo que no ha sido alcanzada. La de hoy, por ejemplo, eran los yogi de la India que viven en Bangladesh. Y no sé cuántos de ustedes sepan ni siquiera dónde queda Bangladesh. Pero allí hay un lugar donde hay personas que no han sido alcanzadas con el evangelio. Ore por esas personas que no han sido alcanzadas por el evangelio. Parafraseando a Martin Chemnitz, que fue un teólogo alemán de la Reforma, él decía lo siguiente: si quieres ser un cristiano fiel, es absolutamente necesario que sepa que Dios desea usarlo en su obra y que sea un embajador. La iglesia es embajadora de Dios en la tierra. Cada creyente tiene esa responsabilidad. La pregunta que le hago ¿es usted un buen o un mal embajador? ¿Es usted un buen o mal testigo de la verdad? Hoy cantábamos a grito herido, como lo decía Javier: levántate, iglesia del Señor, cíñete de su armadura, pues en Jesús nuestro gran capitán está nuestra fortaleza. Pero en verdad estamos viviendo eso que estamos cantando, porque debemos alcanzar al mundo, hermanos. Satanás no descansa para que hombres y mujeres día tras día se estén perdiendo. Ustedes y yo, ¿qué estamos haciendo? La Escritura ordena a todo hombre y mujer a reconciliarse con Dios. Y ordena a la iglesia a proclamar el mensaje de salvación. Es decir, que Dios ha dado a su Hijo para quitar la enemistad entre los hombres y Él. Hermanos, como iglesia, nosotros somos la embajada de reconciliación de Dios en Cristo. Oremos. Señor, sabemos que tu palabra es santa, Señor, tu palabra es perfecta. En ella no hay errores y cuando abrimos este texto nos damos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos, oh Dios. De cuán inútiles muchas veces hemos sido para proclamar este mensaje, Padre. Tal vez hemos sido tan egoístas de pensar de que como ya somos salvos, pues no hay necesidad de más y esperamos simplemente a reunirnos contigo. Pero vemos en tu palabra la necesidad de ir, de salir al mundo y de proclamar esta gran verdad, Señor. Yo hoy clamo, mi Dios, primero por aquellos que están hoy aquí, mi Dios, y que tal vez no han sido reconciliados contigo, Señor, para que tú, oh Dios, obres en sus corazones, Señor, para que traigas ese convencimiento de pecado, se arrepientan y crean en el Evangelio, Señor, y sean reconciliados contigo. También oro por aquellos que están aquí, que son mis hermanos en Cristo, para que coloques en nosotros, Señor, esta sed insaciable de predicar el Evangelio, Señor. Pues este mundo lo necesita tanto, oh Dios. Coloca esa carga en nuestros corazones por los perdidos, Señor. Que podamos amar esa obra y amarlos a ellos que están allá afuera, tal vez de camino directo al infierno, Señor. Para que tú tengas misericordia de ellos y los salves. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que sigas en medio de nosotros en Cristo Jesús. Amén.